Estamos al final de la línea de producción. Este es el producto acabado. Podemos ver la capa de asfalto. Por dentro está la alfombra y los gránulos impregnados. Todo fusionado en el producto final. En el anverso se aprecia el material de unión, el adhesivo de solapamiento entre una teja y otra, y una capa de material para evitar que se peguen dentro del embalaje antes de ser utilizadas. En la actualidad, la producción de tejados supone menos del 15% del asfalto que sale de la refinería. Un porcentaje aún menor se destina a la construcción de estructuras impermeables, como diques y rompeolas. ¿Y para qué se utiliza el resto? No tiene más que fijarse en la carretera bajo sus pies. En los Estados Unidos hay más de 6 millones de kilómetros de carretera. El 94% está recubierto de asfalto. Vulcan Asphalt produce cada hora más de 500 toneladas de asfalto de carretera. El petróleo es imprescindible para dar consistencia. Necesitamos el petróleo como elemento adhesivo para darle consistencia y compactarlo. Eso es lo que nos permite viajar sobre una superficie sólida, de modo que es un ingrediente muy importante. El asfalto de carretera se fabrica con arena y piedrecillas de diferentes tamaños, o grava, también llamada agregado triturado. Todo esto se mezcla en un mortero. Como se puede ver, tengo piedrecillas de diferentes tamaños. Algunas de medio centímetro, otras de 1 centímetro, otras mayores. Y también arena. En la mezcla utilizamos diferentes tamaños. Para hacer un buen mortero hay que rellenar todos los huecos, que no haya ningún resquicio. Lo que hacemos es empezar por la grava más grande y después se añade la más pequeña para que quede todo compacto. De otro modo, la carretera se quebraría. El petróleo rellena todas las grietas y también le da consistencia. Los diferentes tipos de superficie requieren diferentes mezclas. Una vez establecida la fórmula correcta, el agregado se traslada a una secadora, donde se calienta a casi 900 grados centígrados. Lo secamos por completo antes de mezclarlo con el petróleo, porque el agua y el petróleo no ligan. Dentro de la secadora, Vulcan también añade asfalto reciclado al mortero, con lo que se ahorra grava y petróleo. Esto es asfalto reciclado. Este es uno de los productos que más se reciclan en los Estados Unidos. Aquí lo usamos bastante. Es una porción muy importante de nuestra mezcla de asfalto. Se incluye el petróleo líquido utilizado previamente. Ahora es cuando el agregado se rocía con asfalto líquido de la refinería. Tras una breve pero intensa mezcla, el proceso está terminado. Aquí tenemos nuestro producto final tal y como sale de nuestras instalaciones. Como se puede apreciar por el tamaño del agregado, es una mezcla de 2 centímetros. Con esto se pavimenta la carretera. Seguramente esta misma tarde lo transportaremos allá. Una carretera asfaltada, otro derivado del petróleo que damos por hecho. Pero ahora se nos plantea una interrogante. ¿Qué pasará cuando se acabe el petróleo? ¿Qué pasará cuando se acabe el petróleo? Nadie sabe cuándo será eso. Pero en una cosa estamos de acuerdo. Al aumentar la demanda, el suministro se irá reduciendo, hasta que un buen día el petróleo crudo se agote como recurso primario natural. Y será mejor que nos vayamos preparando. Si lo miramos con objetividad, comprenderemos que es un recurso excelente que tal vez aún no haya sido utilizado adecuadamente. Hemos dependido de él pensando que duraría para siempre, pero los recursos son limitados, jamás duran para siempre. Estamos desarrollando alternativas para casi todos los derivados del petróleo. Cada vez hay más fuentes de energía renovable. Por ejemplo, la energía eólica cubre un 1% de las necesidades energéticas de Norteamérica, como en su día hizo el uso incipiente del petróleo. Y eso no es todo. Esta autopista no solo está pavimentada con asfalto tradicional, sino también con un bioasfalto obtenido del azúcar de caña. Y aunque la mayoría de los lubricantes de motor sintéticos aún contengan petróleo, el coste de los lubricantes 100% sintéticos sigue disminuyendo.
Hace poco, Virgin Atlantic Airlines lanzó el primer avión que funciona con una mezcla parcial de combustible a base de algas. Los paneles fotovoltaicos como estos que vemos aquí no solo suministran energía hoy, sino que también pueden hacer funcionar los coches del futuro. Y los plásticos, que antes se fabricaban con petróleo crudo, ahora se elaboran principalmente con gas natural, más limpio y eficiente. También se puede obtener plástico de maíz u otras plantas. Pero las nuevas energías y materias primas no suponen el único campo de investigación y desarrollo. ¿Se podrá compensar el petróleo, el gas natural o el carbón con otras fuentes de energía alternativa? Esa pregunta depende mucho de la tecnología que seamos capaces de desarrollar. Por el lado de la demanda podemos hacer las cosas de manera mucho más eficiente, para que así disminuya la demanda. Ahí es donde el reciclaje desempeña un papel principal. Combatir la demanda reciclando lo que ya tenemos es una estrategia muy común en miles de vecindarios de todo el país. No hay más que ver las botellas de plástico, que generan más de 9 millones de plástico reciclado cada año. Sin embargo, el reto no reside en los plásticos sencillos, como las botellas, sino en productos más complejos, como los televisores u ordenadores, que contienen muchos tipos de plástico. Hasta hace poco, la única solución era el vertedero. Pero aquí llega la nueva ciencia de la recuperación. En torno a la recuperación se está desarrollando un inmenso mercado y hay mucha gente ávida de plástico reciclable, pero tenemos que sacarlo de nuestra basura. Ahí es donde tenemos que pensar nuevos métodos, no solo porque haya una mayor concienciación ecológica, sino porque el propio plástico ha incrementado su valor. Literalmente, se ha triplicado o cuadruplicado. En 1994, Trip Allen fundó la empresa MBA Polymeries para reciclar piezas de plástico de equipos de alta tecnología. Podemos aprovecharnos de las propiedades del plástico, por ejemplo, de su densidad. Los plásticos tienen diferentes densidades. El polietileno de una botella de detergente o de leche es más ligero que el agua. El poliéster PET, lo que usamos en las botellas de refresco, es más pesado que el agua. Tomamos los dos, los trituramos, los agitamos y sin más los introducimos en agua. Y apreciamos la separación. El polietileno flota y el poliéster o PET se hunde. No siempre resulta tan sencillo. Hay que buscar métodos prácticos para separar los plásticos. Los ordenadores llevan 12 tipos de plástico diferentes, todos ellos reciclables. ¿Pero conocen un producto que lleve 39 tipos diferentes de plástico? Lo han adivinado, el coche familiar. Esto es lo que queda del coche familiar. Una vez desguazado, se separa el acero y muchos de los metales no ferrosos. Y lo que queda es un material que llamamos pelusa, pelusa de automoción. Aquí hay de todo, desde los faros traseros hasta la tapicería. Es toda una mezcla de materiales. Estos restos se envían al vertedero. No huele tan mal como la basura convencional, de modo que lo usan para tapar la basura normal. Y esto podría ser el final. Pero como los antiguos buscadores, Allen encuentra oro en estas pilas de basura. Este vehículo utiliza una serie de técnicas que provienen principalmente de los antiguos conceptos de la minería. California fue fundada durante la fiebre del oro. ¿Y qué es la búsqueda del oro sino la selección de piedrecillas amarillas, entre otras piedrecillas inmundas? El proceso comienza pasando la pelusa de automoción a través de unos imanes para eliminar cualquier partícula metálica. Entonces se introduce la pelusa en una serie de ciclones de agua, tornados giratorios de H2O, que separan los diferentes plásticos u otros elementos de la pelusa. Al seleccionar el material según su rapidez para hundirse o flotar, podemos obtener diferentes productos simplemente usando agua. Hay mucho acero y metales no ferrosos, pero también hay diversas variedades de plástico que se pueden aprovechar para elaborar otros productos de consumo. Todavía es un prototipo, pero las posibilidades de este ciclón de agua saltan a la vista y se pueden aplicar a mayor escala, como en los propios vertederos.
Pero por ahora debemos tener presente que en un mundo que lucha contra la tiranía del petróleo, la innovación y el desarrollo esconden secretos que no deberíamos olvidar.